Ya, Bastián, vamos a partir. Así que quiero presentar a Bastián Raffo, que va a presentar el trabajo de hoy. Él es residente segundo año de la residencia de anestesiología en la Universidad Católica de Chile. Primera vez que presenta un residente en esta reunión, así que es un hito histórico este, así que felicitaciones, Bastián. Muchas gracias por participar y te dejo esto para que tú partas. Muchas gracias, Doc. Hoy día voy a presentar el trabajo que está titulado como se tracciona para prevenir el desarrollo de la neumonía asociada a ventilación mecánica en pacientes con lesión cerebral aguda, que es un estudio que es multicéntrico, randomizado, doble ciego, placebo control, eh, enmascaramiento de asesor y estudio de superioridad. La verdad es que es un estudio que publicaron hace no mucho y fue bien bonito que si no es en el contexto perioperatorio propiamente tal, podemos sacar un par de conclusiones que quizás nos puedan ayudar justamente en nuestra práctica clínica diaria. Dentro de la hoja de ruta vamos a hablar un poco de la publicación propiamente tal, cuál es dentro de la introducción, cuál es el estudio de fondo y cuáles son las evidencias que teníamos previo a este estudio, la metodología, los resultados, discutir un poco de estos resultados y la conclusión que podríamos sacar y la aplicabilidad que podríamos tener en nuestra práctica clínica diaria. Entonces, hablando un poco de la publicación, la autora principal es Clary Dayot, y no sé cómo pronunciar mucho su nombre. Es una anestesióloga intensivista de la Universidad de Poitiers en Francia. Cuenta con múltiples publicaciones en revistas indexadas, y al igual que el resto de los coautores. Y su foco de investigación principalmente está dado en pacientes neurocríticos y en ventilación mecánica, justamente en estos tipos de pacientes. El estudio fue publicado en enero de 2024 en Lancet, en la revista respiratoria del Lancet. Es un estudio multicéntrico que fue realizado en 9 centros de Francia, centros que son hospitales universitarios. Fue randomizado, como había comentado, y justamente es un estudio que está en general súper bien logrado, que fue llevado a cabo entre el 14 de octubre de 2014 y el 27 de mayo de 2020. Su objetivo principal es demostrar el beneficio de la profilaxia antibiótica, dado principalmente como se extracciona monodosis, como lo vamos a ver después, para poder disminuir justamente la incidencia de la ventilación mecánica, o sea, de la neumonía asociada a la ventilación mecánica temprana. Y fue aprobado por el AUT-STRESS, que es un board para poder, como comité de... A ver, se me olvidó como gran comité de poder hacer la revisión. ¿El comité Dentro del ética? estudio, que es esto mismo, gracias. Dentro de la evidencia previa, la verdad es que la neumonía asociada a la ventilación mecánica es una de las principales causas de infección intrahospitalaria asociada a un paciente crítico. Es una de las principales causas o gastos dentro de los pacientes críticos. Aumenta la estadía hospitalaria, la mortalidad, y es uno de los principales focos de estudios que se ha tratado de tratar de disminuir a través de distintas metodologías y a través de distintos focos para poder tratar de prevenir justamente el desarrollo de esta patología. En el contexto propiamente tal, los pacientes con lesión cerebral aguda, ya sea traumática o no traumática, tienen un riesgo o un factor de riesgo aumentado para el desarrollo justamente de este tipo de patología. No se sabía bien hasta el momento cuál es la fisiopatología detrás. Se habla que quizás puede ser en contexto de una alteración en la deglución y por lo tanto una aspiración, o en su contexto de una inmunosupresión dado a la lesión cerebral aguda. Y es en este contexto que justamente se han tratado múltiples estrategias para poder prevenirla, ya sea en contexto de evitar o sea, el uso de antibióticos prolongados como profilaxis, como un aumento en las medidas no farmacológicas de evitar la contaminación cruzada, manipulación estéril del tracto orofaríngeo, etc. Sin embargo, hay una evidencia controversial asociada a esto, donde no hay ningún estudio que realmente muestre la superioridad de una terapia antibiótica
o medidas no farmacológicas para poder evitar esta estrategia de prevención del desarrollo de la neumonía asociada a ventilación mecánica. Justamente hay una incidencia bien variable, entre un 20 o un 71% de los pacientes que tienen un traumatismo encefalocraniano, o entre un 28 y un 76% de los pacientes con accidente cerebrovascular, se habla de que puedan desarrollar una neumonía asociada a ventilación mecánica temprana, y entre comillas, o sea, en todo paciente que recibe una ventilación mecánica por mayor de 48 horas tiene una incidencia variable entre un 5 y un 50% del desarrollo. Entonces, en ese contexto se plantea ver el uso de ceftriaxona como monodosis para poder ver si es que esta intervención nos permite disminuir la incidencia del desarrollo de neumonía. ¿Cómo se hizo? Tenemos dentro de los criterios de inclusión y exclusión de los pacientes participantes. Justamente era contar con una lesión cerebral aguda definida como un traumatismo encefalocraniano grave, una hemorragia subaracnoidea o un accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico, que tuviese una predicción de ventilación mecánica invasiva mayor a 48 horas. Justamente esto no está bien descrito en el estudio cómo hicieron esta predicción, sino que más que nada fue dado por los mismos intensivistas que podían hacer la predicción o anestesiólogos en caso de que entrara directamente a pabellón, si es que estos iban a tener o no una ventilación mecánica prolongada para poder reclutarlos. No hicieron diferencias en cuanto al sexo o al grupo étnico en el que pertenecían los pacientes. Todos iban a ser adultos mayores de 18 años. Y el Glasgow, que era uno de los criterios principales, tenía que ser menor a 12 al ingreso al momento de la decisión de la hospitalización del paciente. Dentro de los criterios de exclusión, principalmente está dado por el uso de infección, o sea, de tener un uso de terapia antibiótica o infección concomitante, ya sea cualquiera de los sistemas que pueden estar comprometidos, que tuviese algún infarto o el miocardio asociado, un alto riesgo de mortalidad dentro de las primeras 48 horas, aquí está el signo, de que tuviese hospitalización previa dentro del último mes, que hayan ocupado aspiración de las secreciones subglóticas previo a la intubación, que sea traqueostomizado o alergia a los beta-lactámicos. Principalmente el criterio de exclusión de la aspiración subglótica es dado, que vamos a ver un poco más adelante, por las distintas estrategias que se habían venido ocupando de prevención de las náuseas, o sea, de la neumonía asociada a ventilación mecánica, y era justamente un aseo que se realizaban dentro de la cavidad oral para poder prevenir esto y hacer un aseo. Entonces, la idea de esto era excluir este tipo de medidas no farmacológicas para poder quedar solamente con el criterio de el uso del antibiótico como prevención. En cuanto a la randomización, fue un sistema de randomización electrónico, fue primero estratificado por centro y por severidad, según Glasgow mayor o menor a 8 para poder evaluar el riesgo específicamente en este subgrupo de pacientes. La secuencia de randomización fue realizada por un estadístico que no estuvo involucrado posteriormente en el reclutamiento ni tampoco en el análisis posterior de los datos, y a través de variables de bloque unos a uno. Se randomizaban 12 horas posterior de o sea, antes de las 12 horas posterior a la intubación y antes de las 48 horas desde la hospitalización. Eso quiere decir que cualquier paciente que era intubado posterior a 48 horas desde la hospitalización queda fuera del criterio de randomización, y aquellos pacientes que pasaban más de 12 horas intubados también quedaban fuera del sistema de randomización y por lo tanto fuera del estudio. Que esto fue un criterio que vieron después los investigadores. Y todo el resto del personal y de los investigadores estaban enmascarados en cuanto a la asignación del medicamento a administrar, ya sea en cuanto a paciente, personal de salud directamente a cargo de los pacientes, asesores o los estadistas principales del estudio. En cuanto a la intervención propiamente tal, ahí se administró se hizo una randomización entre la
la administración de cestraxona 2 gramos en monodosis dentro de las primeras 12 horas de la intubación orotraqueal versus una solución salina de 20 cc que fue administrada durante 30 minutos y, como había comentado, dentro de las primeras 12 horas posteriores a la intubación. El personal de salud a cargo del paciente era quien administraba el medicamento, que lo recibían una vez que tuviesen la randomización asociada, sin noción del grupo asignado. La preparación del antibiótico fue en jeringas opacas y en bajadas también opacas, dado el color de la solución, justamente para poder evitar que supieran que el grupo administrado era ya sea o sustracción o solución salina. Y era preparado en la unidad por una enfermera que no estaba involucrada en el cuidado del paciente. Dentro de las medidas de prevención estándar no farmacológicas, fueron un poco las clásicas de neuroprotección, de lavado de manos estándar, pero también se incluyeron ciertas medidas como para poder prevenir el paso de contenido hacia la vía aérea, o sea, ya sea de secreciones o de contenido gástrico en caso de que tuviesen alguna disfunción de la motilidad esofágica, como una presión de CAF que era monitorizada cada 8 horas, manteniendo una presión entre 25 y 30. Todo lo que era manipulación de la vía aérea y de las aspiraciones tenía que ser estéril. Se le realizó una limpieza bucal cada 8 horas. Ahí difieren un poco los centros, algunos lo hicieron solamente con agua estéril versus otros centros que lo hicieron con un enjuague con clorexidina. No hubo cambios sintomáticos de los circuitos respiratorios y todo el resto era como extubación precoz, realimentación enteral precoz a través de sondas que siempre fueron orofaringe y una evaluación constante por un residente de unidad intensiva que buscaba la neumonía de manera activa hasta los 28 días. La sospecha fue dado unos criterios de la Sociedad Torácica Americana, que se basaban en criterios clínicos, radiológicos y microbiológicos. Los clínicos era la presencia de una fiebre o hipotermia mayor o menor a 36 grados, la aspiración endotraqueal que sea purulenta, en aquellos pacientes que requerían por clínica, por empeoramiento de la clínica, etc. Y leucocitosis mayor a 12.000 o leucopenia menor a 4.000. Dentro del punto de vista radiológico, es una condensación en una imagen radiológica independiente de la que se haya tomado, que fuera evaluada y diagnosticada por un radiólogo, y dentro del estudio microbiológico, que sea un estudio microbiológico positivo, dependiendo, y las unidades formales de colonia dependían de la forma de la toma de la muestra, ya sea por fibrobroncoscopio, por lavado bronquial alveolar o por una aspiración endotraqueal directa. El diagnóstico propiamente tal de una neumonía asociada a ventilación mecánica en este estudio se hizo con la presencia de los 3 criterios. Es decir, dos de los 3 criterios clínicos, el criterio radiológico más un cultivo positivo con las unidades formadoras de colonia asociadas. Dentro de los outcomes primarios estaba la proporción de pacientes que desarrollaban neumonía asociada a la ventilación mecánica precoz, que eso estaba entre el 2º y el 7º día. En general se describe que la neumonía asociada a ventilación mecánica precoz está dada entre el 2º y el 5º día, sin embargo aquí prolongaron hasta el 7º día el outcome primario en contexto de que habían algunos otros estudios que demostraban que los pacientes neurocríticos desarrollaban esta incidencia de neumonía precoz hasta el 7º día. Dentro de los outcomes secundarios está principalmente el desarrollo de neumonía tardía más allá de los 27 días y siempre hasta los 28. Los microorganismos presentes dentro de los cultivos positivos, las días de ventilación mecánica y el uso de terapia antibiótica, incluyendo los días de terapia antibiótica que se ocuparon, el desarrollo de complicaciones asociadas a ventilación mecánica invasiva, otras comparaciones con las incidencias reportadas por la Sociedad Americana Torácica, y los tiempos hasta el primer test de ventilación espontánea, proporción de pacientes que se coloizaban, justamente esto de enterobacterias resistentes para ver si es que el uso de cestraxona nos podía aumentar el riesgo de tener resistencia antibiótica. El outcome neurológico según Glasgow y la mortalidad a los 28 días. Y en cuanto a los 60 días fue evaluado solamente los días cama y los días de hospitalización. El análisis estadístico, el tamaño muestral fue calculado
prioritariamente viendo cuál era la incidencia, dada la incidencia variable, cuál era la incidencia que iban a utilizar y ocuparon la incidencia más baja dentro de la literatura en estos pacientes en particular o en este setting. La hipótesis bajaba a reducir esta incidencia que era de un 30% a la mitad, a un 15%, con un poder estadístico 90. El cálculo fue de 354 pacientes. Y dentro del análisis, los outcome primarios fue con incidencia acumulada a través del modelo de Fine-Gray. Otras categorías fue a través de mediana y media, y el resto fue con los estudios clásicos del análisis estadístico. Ahora, entrando directamente a los resultados, fueron inicialmente 2.230 pacientes que cumplían con los criterios de elegibilidad, no puedo pronunciarlo, dentro de los cuales hubo muchos excluidos en contextos de los diferentes criterios de exclusión. Como por ejemplo recibió una terapia antibiótica dentro de las primeras 24 horas de hospitalización, haber recibido ventilación mecánica por más de 12 horas y no haber alcanzado a reclutar al paciente, y así estaba moribundo dentro de los otros 240, y sucesivamente distintos tipos de pacientes que fueron excluidos hasta llegar a un total de 345 pacientes que fueron randomizados de manera correcta. En una relación 1 a 1, 171 pacientes fueron randomizados al grupo de ceftriaxona y 174 pacientes fueron randomizados al grupo de placebo, de los cuales 165 fueron realmente intervenidos con ceftriaxona y de manera equiparable. 6 de estos pacientes no recibieron la randomización porque 3 se perdieron los consentimientos, 2 hubo algún problema de protección legal dentro de los centros asignados, y después uno fue una decisión de no elegibilidad por criterio de que recibió una terapia antibiótica que no había estado registrado, no se habían dado cuenta. Y el resto fue también por unas razones similares al grupo en comparación. Entonces, dentro de esto, al final fueron 162 pacientes del grupo ceftriaxona y 157 pacientes del grupo placebo. En cuanto a la comparación de los distintos tipos de caracterización de los pacientes, la verdad es que no hubo una diferencia importante como entre diferencias del uso del grupo de ceftriaxona versus el grupo placebo. En cuanto al resultado propiamente tal, este es un gráfico del hazard ratio de la incidencia acumulada que presentaba el paciente. El gráfico de la izquierda muestra los días de hospitalización en el eje de la X y la incidencia acumulada. Y muestra en azul el grupo placebo y en rojo el grupo que se le asignó a la monodosis de ceftriaxona. Mostrando que existe una disminución de la incidencia acumulada de aparición de neumonía asociada a la ventilación mecánica con un intervalo de confianza que va entre 0,38 y 0,95, con un 95% de intervalo y con un p-value de 0,03. Acá abajo vemos el total de los pacientes que iban desarrollando, o sea, que no iban desarrollando neumonía, y a los que y abajo, o sea, la disminución de los pacientes que iban sin neumonía hasta el día 7, y luego acá en el grupo o sea, en el gráfico de la derecha vemos lo mismo, pero a los 28 días. Y vemos justamente que hay un quiebre más o menos entre el 7º y el 14 día del desarrollo de las neumonías, y posteriormente en el desarrollo de neumonías tardías vemos un poco de un estancamiento y en general ahí se asocia un poco la discusión de que ya la intervención era más que nada justamente en este grupo inicial de los primeros 7 días de la ventilación mecánica, o sea, de la neumonía precoz. En cuanto a los outcomes primarios, entonces acá tenemos en esta columna las medianas o sea, las medias de los casos que tuvieron reales versus los casos que realmente lograron analizar. El porcentaje de la incidencia acumulada y se me pegó un poco
y el p-value asociado, demostrando principalmente en el outcome primario que la neumonía asociada a ventilación mecánica precoz sí tuvo una disminución. También en el uso de la disminución de los días de ventilación mecánica, en el uso de antibióticos y dentro de los outcomes secundarios en los días de hospitalización dentro de una unidad de intensivo como en el total de días hospitalizados. En cuanto a la caracterización del estudio microbiológico, estaba principalmente dado por, dentro de los porcentajes de de Coccacia gram positiva, principalmente de Staphylococcus aureus meticilino sensible, que fue el principal microorganismo aislado, y posterior de eso, primaban los bacilos gram negativos. Dentro de las complicaciones, la verdad es que se estudiaron distintos tipos de complicaciones como abscesos cutáneos, abscesos pulmonares, delirio, anemia, entre otros, siendo que no hay ninguna diferencia estadística significativa en las complicaciones asociadas entre los distintos pacientes entre el grupo de ceftriaxona versus el grupo placebo. Ahora, en cuanto a la discusión de los resultados, principalmente los outcomes, justamente de los primarios, nos demostró que el uso de monodosis de ceftriaxona disminuía el riesgo de desarrollo de neumonía temprana asociada a ventilación mecánica, los días de ventilación mecánica, los días de uso de terapia antibiótica y los días de hospitalización en unidad de cuidado intensivo. Dentro de la incidencia, se reportó una incidencia del 28% del desarrollo de neumonía asociada a la ventilación mecánica, que es bajo en comparación a la literatura. Justamente el diagnóstico de este tipo de neumonía en este tipo de estudio fue bastante exhaustivo, en el sentido de que necesitaban la asociación de estos tres criterios, que era justamente el del cultivo positivo, el estudio radiológico y los criterios clínicos. Versus otros estudios que mostraban incidencias mayores donde solamente ocupaban 2 de los 3 criterios. Ahora, la gran duda es si es que la ceftriaxona habrá impactado en los cultivos, y justamente esto habrá impactado en el diagnóstico o no diagnóstico de la neumonía asociada a ventilación mecánica. Dentro de la diferencia de los grupos, no hubo diferencia entre el Glasgow, que fue la randomización inicial mayor o menor a 8. El Staphylococcus aureus persiste como microbiología predominante en este tipo de pacientes, y no hubo variación entre el estudio microbiológico entre los pacientes placebo versus ceftriaxona, salvo el Haemophilus influenzae, donde en el grupo con ceftriaxona no hubo incidencia de este patógeno, versus en el grupo placebo sí hubo una incidencia de un 33%. No hubo diferencia entre portadores de enterobacteria resistente. Por lo tanto, que hay como un asterisco si es que realmente aporta o no aporta en cuanto al desarrollo de resistencia bacteriana posterior al uso de esta monodosis. Dentro de las limitaciones que mencionaban un poco ellos, está dado principalmente de que no monitorizaba mucho las medidas no farmacológicas que fueron mencionadas al inicio del estudio. Y algo que lo que me queda un poco de duda es que realmente estas medidas, que esto fuera de lo que estudiaba, o sea, de lo que mencionan ellos, estas medidas impactaban realmente en el desarrollo de la neumonía, en el sentido de que justamente mantienen ellos un lavado bucal y un aseo y una esterilidad a la hora de hacer procedimiento, que muchas veces esto no está dado en otros centros o en otras unidades de cuidado intensivo. Los pacientes randomizados, dentro de los criterios de exclusión, había uno que era específicamente el recibir terapia antibiótica profiláctica, independiente de la causa. Pero luego mencionan que hay pacientes que requirieron cirugía, y justamente los que requirieron cirugía recibían terapia antibiótica profiláctica. Pero estos pacientes no fueron excluidos del estudio. Entonces, queda un poco esta como disquisición de si es que esta terapia antibiótica, la exclusión de la terapia antibiótica profiláctica fue dentro de las primeras 48 horas o previo, o no queda muy claro ese punto en particular.
En cuanto a la resistencia antibiótica, si bien midieron la aportación de enterobacterias, no hubo o no describieron si es que hubo alteración de la microbiota o de los resultados en otros tipos de infecciones, se ocuparon o distintos tipos de antibióticos también en otros tipos de infecciones. En el caso de desarrollo de neumonía, si es que hubo cambios en la estandarización de la terapia antibiótica clásica utilizada en este tipo de pacientes. Y tampoco sabemos cuál va a ser el riesgo en general a largo plazo. Debería ser menor en caso de que sea o sea, en contexto de que es una monodosis, pero no lo tenemos claro. En cuanto al grupo diagnóstico de la neumonía, no era independiente. Los intensivistas mandaban los criterios, mandaban a los pacientes con sospecha y había un grupo independiente que era el que designaba si se instauraba el criterio de diagnóstico o no diagnóstico, y este era este grupo que realizaba el diagnóstico o que decidía si es que tenían el diagnóstico o no, era parte de la organización del estudio y no era un grupo independiente. En cuanto a la preparación de medicamentos, si no eran realizadas en la farmacia central, si bien eran por una enfermera que no estaba a cargo del cuidado de ese paciente en particular, era una enfermera de la unidad y la preparación era en la unidad. Y dentro del diagnóstico, realmente que la duda es que el cultivo era o no necesario como el diagnóstico propiamente tal, en el sentido que tenían otras herramientas diagnósticas, por ejemplo, radiológicas, dentro de las cuales no teníamos una imagen basal previa, como para poder haber hecho la comparación de apariciones de nuevas o cambios dentro de un estudio radiológico basal del paciente. Y si ya están haciendo lavado bronquialveolares o muestras a través, pues también se podrían haber ocupado porque quizás muestras histológicas para poder hacer el diagnóstico un poquito más exhaustivo. Entrando un poco en el contexto perioperatorio, nosotros ocupamos terapia antibiótica enfocada a una cobertura gram positiva cutánea. No tenemos gran cobertura gram negativa en pacientes por lo menos que se vayan a tener este tipo de neurocrítico, y queda un poco la duda si es que esto realmente impacta o no impacta a la hora del desarrollo. Nosotros, o sea, dentro de la microbiología se vio que justamente principalmente estaba dado por Coccaceae gram positiva y Staphylo aureus. Sin embargo, nos quedamos un poco corta a la hora de hacer una cobertura de gram negativos, que no sabemos si es que todo justamente impacta o no impacta en el desarrollo de neumonía asociada a ventilación mecánica precoz. La predicción de la ventilación mecánica mayor a 48 horas no está bien claro como con qué criterios se pueden estandarizar o no estandarizar. Hay pacientes que claramente están más graves y uno puede decir francamente que puedan necesitar una ventilación mecánica prolongada. Sin embargo, no sabemos a qué pacientes puedan complicarse o no complicarse en la evolución de la patología y puedan requerir o no requerir mayor a 48 horas en una ventilación mecánica. Y justamente en nuestro contexto estaría asignado solamente a pacientes neurocríticos, podría asignarse quizá a otras grandes cirugías o en contextos de inmunocompromiso en pacientes que requieran ventilación mecánica prolongada. Eso es lo que le quería dejar como dudas. Y hasta ahí llega la presentación. No sé si es que hay alguna duda o algo. Bastián, muchas gracias. Excelente reporte del trabajo. Oye, tengo algunas preguntas para ti, a ver si las podemos resolver. La primera es con respecto a cuál es la situación que está ocurriendo en nuestras UCI acá actualmente con respecto al uso de antibióticos profilácticos para evitar neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y la pregunta es básicamente porque la bacteriología de los diferentes centros de salud varían. Entonces, si la pregunta es saber si este tratamiento con esta cefalosporina de tercera generación es algo que se está usando o que se consideraría usar acá localmente. Y eso va a dar cuenta un poco de la validez externa de este trabajo. ¿Qué opinas tú y qué es lo que sabes tú sobre eso aquí en la Católica? Lo pregunté harto. Acá en particular no se ocupa una terapia antibiótica profiláctica como en la mayoría de los pacientes. Se reserva principalmente a aquellos pacientes que se intubaron en el extrahospitalario o acá en el intrahospitalario en contexto de Glasgow bajo o que tuviesen mucho riesgo de haber desarrollado neumonías por aspiración.
En esos pacientes en particular se deja como una profilaxis, pero más como asociada como al riesgo de aspiración, más que al riesgo de prevenirlo o no prevenirlo, como si es que no tuviesen aspiración asociada. En cuanto a las medidas no farmacológicas, aquí no se ocupan muchas medidas no farmacológicas que sí están reportadas un poco en la literatura internacional, en el sentido de que, por ejemplo, el hecho de hacer aseos bucales como constantes, con clorexidina o agua estéril. Y por otro lado, tampoco está muy claro acá, no tenían en verdad muy protocolizado acá el hecho del uso de antibióticos, porque los grandes estudios que habían eran estudios que buscaban como hacer una esterilización de la vía, de la cavidad oral y del tracto gastrointestinal ocupando terapia antibiótica como por lo menos unos 4 o 5 días, y eso sí les impactaba en cuanto a la resistencia antibiótica de otro tipo de patología o otro tipo de infecciones. Entonces, se ha ocupado en algunos otros centros, pero por lo menos acá, que de hecho pregunté en la clínica alemana, que hay un intensivista allá, y en el hospital, no, se me olvidó, un hospital de la Chile que ocupan eso como terapia previa, pero fuera de eso acá no se ocupa mucho este tipo de antibióticos, justamente por la evidencia controversial que hay hasta ahora. De acuerdo, gracias. René tiene una pregunta. Bastián, sí se ocupa en terapia no farmacológica acá y harto. De hecho, acuérdate que cuando los pacientes creemos que van a salir intubados, les colocamos tubos con aspiración subglótica, hacen aseo bucal. Una cosa que tú no nombraste dentro de las cosas es la posición del paciente, y es súper importante que esté ojalá entre 15 y 30 grados para evitar la microaspiración que sea a través del tubo, y se mide constantemente la presión del CAF también, tanto para poder evitar la aspiración como para evitar daño por la intubación, ¿ya? Entonces, yo creo que las terapias no farmacológicas son un estándar de cuidado y que se mantienen, y hasta donde yo he visto que estamos trabajando en varias cosas de investigación con la UCI, se mantienen, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista de pregunta, este no es un trabajo fácil. Cuando tú dices que la incidencia reportada entre el 5 y el 50%, implica que no hay una clara definición en la literatura respecto a de qué estamos hablando, cómo defino una infección asociada a ventilación mecánica y cómo la detecto. De hecho, también que tengamos criterios que se tengan que cumplir diferentes criterios, porque tampoco hay una claridad al respecto. Entonces, primero, lo que están abordando los investigadores es una cosa donde no hay claridad, donde no todos se ponen de acuerdo y donde no todos saben exactamente si el paciente está cursando o no está cursando con una infección, ¿ya? Y es verdaderamente una cosa difícil de abordar en estos casos. Lo mismo la infección asociada a catéteres. Sí, no es una cosa fácil de decir, sí, yo estoy seguro que la causa de la fiebre o de este paciente es eso. Muchas veces se toman medidas de tratamiento, se retiran catéteres, se empiezan antibióticos en la neumonía, sin estar 100% seguro de qué se trata, ¿ya? Entonces, hay que tener claro que lo que ellos puedan entregar como resultados es un tema que va a ser controversial, y que lo bueno del trabajo es que ellos tratan de tomar el máximo de medidas posibles para disminuirlos, pero claramente resulta súper difícil hacer una conclusión final, ¿ya? Entonces es importante considerar también eso cuando uno hace el análisis, ¿ya? Perfecto. Ahora, por lo menos igual dentro de lo que hablé acá, la limpieza bucal no es tan frecuente, como que hacen una limpieza bucal como dependiendo del aseo que hagan dentro del paciente y todo, pero no es como tan estandarizada como lo tenían, por lo menos acá en el trabajo. Probablemente si una cosa que ayudan todos estos trabajos es que tú empiezas a estandarizar en tus propios centros las medidas también, porque la bajada desde la literatura a la práctica clínica diaria no es fácil en general. No es una cosa que se encuentra en la evidencia y todos lo empiezan a usar como debería ser. Cada centro va adaptándolo a su propia cultura de centro. Pero de una u otra manera hay aseo. Y pregúntale a la enfermera acá, ¿le hacen aseo bucal a los pacientes que están con ventilación mecánica? Quizás no
de la misma estandarización frecuente, claro, como lo hace el trabajo, pero se hace. Sí, ahí quería aportar un poquito que yo en algún momento trabajé en calidad. Sí se hace aseo y se hace con clorhexidina, y de hecho, para la pandemia, como la gente quería limitar el contacto con los pacientes, esos aseos se espaciaron más en el tiempo y hubo una tendencia de aumento de las neumonias, así que tuvieron que retroceder y volver de nuevo a los lavados más continuos y con clorhexidina. Oye, Bastián. dígame. Oye, primero que nada, felicitarte por la presentación. Creo que es súper bueno que los residentes también puedan participar y atreverse a hacer proyecciones de trabajo y una evaluación crítica de la literatura científica, que al final es lo que uno debería tratar de que sea casi un objetivo de los básicos en el desarrollo de la residencia, porque finalmente es lo que permite después seguir aprendiendo, teniendo una postura como mucho más, como decía, crítica de cómo uno absorbe el conocimiento. ¿Ya? Así que eso es súper bueno. Yo creo que es un trabajo bien elegido, es un tema interesante que, como decís tú, no nos toca así como directamente en nuestra práctica clínica, más allá de la relación que tenemos con estos pacientes complejos que a veces vemos pasar, pero siempre está dando vuelta el tema de las profilaxis en estas intervenciones y cosas así. Yo creo que al final el mensaje del trabajo es bien claro. Creo que siendo un trabajo en el entorno de pacientes críticos siempre es complejo porque son muchas variables que hay que estar manejando y a su vez son pacientes que tienen múltiples intervenciones y terapias. Así que al final yo le creo al trabajo. Encuentro interesante la aproximación con la ceftriaxona como profilaxis. Y solo quería como acotar en lo que mencionaba René, que la evidencia demuestra que aun cuando en la literatura a veces hay como pruebas incontestables, ya hay casi muy poca discusión respecto a la utilidad de ciertas medidas, la implementación en la práctica clínica real toma un tiempo que es súper largo. A veces incluso hablan de hasta 15 años entre que una cuestión se demostró un efecto que es real y que tiene impacto relevante desde el punto de vista clínico, a que se vuelve una práctica clínica utilizada y siendo parte ya no solo de las guías, sino también del uso clínico de todos los días. Y eso de alguna manera habla, en relación a la primera parte de mi comentario, lo importante que es de alguna manera estar en contacto con la literatura científica para entender dónde vienen estas nuevas como prácticas y tratar de, en la medida en que demuestran un beneficio, aplicarlas de manera racional. Así que súper bien, no tengo muchos comentarios que hacer respecto al trabajo. No sé si alguien más tiene algo más que comentar. Sí, me parece que estamos ya en el tiempo. Así que, Bastián, nuevamente felicitaciones, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos por conectarse.